El profesor, mi equipo expondrá los temas de reacción de lucha o huida y arco reflejo. Mi equipo está conformado por Irán Baraquiel Sánchez Moyao, Hatsiliana Sánchez Santamaría, Javier Eduardo León Tamariz y Rubén Cruz Ramos. Para comenzar, ¿qué es la reacción de lucha o huida? La reacción de lucha o huida es una respuesta fisiológica del sistema nervioso ante la percepción de un daño, un ataque o una amenaza a la supervivencia de un ser humano o un animal. En este caso, los organismos tienen dos tipos de respuestas, que serían luchar contra la amenaza o huir de la amenaza. Roger Brandon Shannon es que los animales reaccionan con una descarga general en el sistema nervioso simpático, preparándose para luchar o escapar. Más específicamente, la médula adrenal produce una descarga de hormonas, resultando en la secreción de la catecolamina. El sistema nervioso autónomo es un sistema de control que actúa inconscientemente y regula el ritmo cardíaco de la digestión. La respuesta de la pupilar y la misión de la excitación sexual. Este sistema es el mecanismo primario que controla la reacción de lucha o huida y su rol se lleva a cabo mediante dos componentes diferentes. Que el sistema nervioso simpático se origina en la médula espinal y la función principal es activar los cambios fisiológicos que tienen lugar durante la reacción de la lucha y huida. Este componente del sistema nervioso autónomo utiliza y activa la liberación de noradrenalina en la respuesta, al igual que el sistema parasimpático que origina en la médula espinal y trabaja en conjunto con el sistema nervioso simpático. Su función principal es activar la respuesta de descansar y dirigir y devolver el cuerpo a homeostasis. Después de la reacción de la lucha y huida, este sistema utiliza y activa la liberación del neurotransmisor de acetilcolina. Respuesta. Comienza con el cuerpo amigdalino que provoca una respuesta neuronal en el hipotálamo. La respuesta inicial es seguida por la activación de la glándula pituitaria y la secreción de la hormona ACTH. La glándula suprarrenal es activada casi simultáneamente y libera el neurotransmisor epinefrina. La liberación de mensajeros químicos resulta en la producción de la hormona cortisol, la cual incrementa la presión sanguínea, la concentración de la glucosa en la sangre y suprime el sistema inmune. La reacción inicial y las respuestas siguientes son iniciadas en un esfuerzo de aumentar la energía del individuo, lo que consigue mediante la unión de la epinefrina a las células hepáticas y la subsecuente liberación de glucosa, además de que el cortisol se encarga de convertir los ácidos grasos en energía disponible, preparándose para luchar o huir. Las respuestas físicas son
Aumento en la acción cardíaca y pulmonar. 2. Palidez, enrojecimiento o alteración entre ambos. 3. Inhibición de la acción estomacal e intestinal. 4. Efecto general en los esfínteres del cuerpo. 5. Constricción de los vasos sanguíneos en varias partes del cuerpo. 6. La liberación de las fuentes de energía metabólica, como grasa o glucógenos. 7. La dilatación en los vasos sanguíneos en los músculos para otorgarle más fuerza al usuario. 8. La inhibición de la glándula lagrimal. 9. Dilatación de la pupila o midriasis. Y por último, la relajación de la vejiga y la inhibición de la erección. Ya le cambié esta diapositiva. Función de los cambios fisiológicos. Los cambios fisiológicos que tienen lugar durante la reacción de lucha o huida se activan con el fin de proporcionar al cuerpo un incremento de fuerza y velocidad, como anticipos de pelear o huir. Algunos de los cambios fisiológicos específicos de sus funciones son: 1. Incremento del flujo sanguíneo hacia los músculos. 2. Incremento de la presión sanguínea, ritmo cardíaco y el nivel de la glucosa en la sangre. 3. La función coagulante del cuerpo se acelera con el objetivo de evitar la pérdida excesiva en sangre. 4. Incremento de la tensión muscular con el fin de proporcionar al cuerpo velocidad y fuerza adicional. 5. Las pupilas se dilatan para darle una mejor vista al usuario. Y por último, el incremento de la sudoración para evitar un ataque hipertérmico y refrigerar el cuerpo. Entre la variedad de reacciones que tienen los animales ante una amenaza se encuentran escapar, así como las cebras escapan de los leones, o los antílopes escapan de los leones cuando los están cazando. Otra que tienen es como las ratas, que cuando sienten que ya no tienen escapatoria, se defienden. Entonces se luchan cuando se sienten acorralados. Algunos animales fingen estar muertos para así poder despistar al depredador, a ver si así pierde el interés, como son los conejos. Algunos animales optan por mimetizarse con el ambiente, cambiar sus colores para no ser vistos en el ambiente, como los camaleones, y algunos simplemente permanecen quietos para pasar desapercibidos por los depredadores. Y continuamos con el arco reflejo. El arco reflejo es un mecanismo del sistema nervioso central que se activa como respuesta a un estímulo del medio externo. El arco reflejo permite alejarse de situaciones que pongan en riesgo nuestra seguridad o nuestra vida. Para que se reproduzca el mecanismo del arco reflejo es necesaria la participación de 3 componentes que van a trabajar en conjunto con un estímulo que va a provocar que nuestro cuerpo tenga una reacción.
Los tres componentes serían los receptores, las neuronas y los efectores. En este caso, por ejemplo, al momento de que nosotros ponemos nuestra mano sobre una fuente de calor, nuestra mano sería el receptor. Al momento de que nosotros estamos sintiendo la sensación de estarnos quemando, eso es un estímulo. El estímulo viaja por medio de las fibras eferentes hacia la médula espinal, y en la médula espinal, que serían las neuronas motoras, las neuronas sensoriales mandan un mensaje a las neuronas motoras, que serían las fibras aferentes, para que éstas manden un mensaje a nuestro músculo, en este caso el músculo de nuestra mano, que este sería nuestro efector, y da la señal de que quitemos la mano por estarnos quemando. De igual modo, al momento de picarnos con un cactus o algo nuestro dedo sería un receptor. Ese estímulo viaja hacia la médula espinal por las neuronas sensoriales, y de ahí viajan por las neuronas motoras hacia los músculos de nuestra mano para que retiremos nuestra mano, y nuestra mano sería un efector. Bueno, el músculo de nuestra mano sería un efector. Los arcos reflejos pueden ser de dos tipos: simples o compuestos. Si en el proceso del arco reflejo solo intervienen una neurona sensitiva y una neurona motora, podemos hablar de un arco reflejo simple. En cambio, si hay otro tipo de neuronas implicadas, por ejemplo las interneuronas, estamos hablando de un arco reflejo compuesto, que son los más comunes, porque los arcos reflejos compuestos o polisinápticos son circuitos compuestos de varias conexiones sinápticas. Por otra parte, existen arcos reflejo en el sistema nervioso autónomo, la parte del organismo encargada del control de las funciones involuntarias del cuerpo, como las vísceras, la frecuencia cardíaca, la digestión. Y en el sistema nervioso somático, que es el responsable de enviar la información desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central, así como de conducir los impulsos nerviosos hacia los músculos esqueléticos para producir movimientos voluntarios. A través de los arcos reflejos, nuestro organismo pone en marcha numerosos mecanismos nerviosos, y su existencia parece haber sido determinante a nivel evolutivo, ya que se ha sugerido que son los únicos circuitos primigenios desde los cuales surgieron el resto de las estructuras nerviosas de nuestro cuerpo. Tenemos lo que son las estructuras y componentes. Se compone de distintas partes que funcionan de manera integrada y coordinada. En primer lugar tenemos a los receptores. Los receptores sensoriales, ubicados en las distintas terminaciones nerviosas y distribuidos por todo el cuerpo, se encargan de transmitir la información que reciben del exterior de impulsos nerviosos. Estos receptores se constituyen de neuronas especializadas que se encargan de transformar los estímulos en función de su modalidad, ya sea esta visual, auditiva, olfativa, gustativa o táctil, que son el dolor, la temperatura, presión. Entre los receptores más comunes podemos encontrar los fotorreceptores, las células encargadas de detectar la intensidad lumínica, los termorreceptores, que son los encargados de detectar ciertas temperaturas, y los mecanorreceptores, que son las neuronas que reaccionan ante la presión mecánica. Tenemos las neuronas sensitivas o aferentes. Una vez que los receptores han captado la información del exterior, las neuronas sensitivas o aferentes se encargan de recogerla y transmitirla hasta los centros nerviosos, que es la sustancia gris, o sea, la médula espinal, y el lugar donde se va a procesar la información para poder elaborar la respuesta que mejor se adapte a las demandas que necesita nuestro cuerpo.
tenemos las neuronas motoras o eferentes. Las neuronas motoras o eferentes conducen los impulsos nerviosos de las órdenes que se han elaborado en la médula espinal y los centros nerviosos integrados hacia los órganos efectores que van a producir la respuesta motora. Los centros nerviosos integradores cumplen la función de conectar las neuronas sensitivas con las motoras, permitiendo así la transmisión de la información de una parte a otra y la consecuente respuesta automática. Las neuronas que se encargan de la labor de interconexión son las denominadas las interneuronas, el arco reflejo compuesto. En último lugar tenemos a los órganos efectores, que constituyen el último componente del arco reflejo. Son las estructuras encargadas de ejecutar la respuesta automática e involuntaria que proviene de los centros nerviosos de la médula espinal. Existen de distintos tipos. Pueden ser glándulas exócrinas, que son las glándulas salivares o las del sudor, y los músculos, como el músculo esquelético o el músculo cardíaco. La mayoría de los arcos reflejo que existen en el cuerpo humano tienen como objetivo prevenirnos o responder de forma rápida y efectiva ante una situación potencialmente peligrosa. Por este motivo han sido tan necesarios para la supervivencia del ser humano. Nos alertan cuando hay un riesgo o cuando estamos cerca de algo tóxico para el cuerpo humano. Por último tenemos las clasificaciones de los reflejos. Se dividen en los reflejos innatos o congénitos, que son reflejos comunes. En todos los seres humanos también reciben el nombre de incondicionados o absolutos. Y su principal característica es que no necesariamente se desarrollan mediante aprendizaje. Simplemente es un mecanismo innato que nos protege de condiciones externas potencialmente peligrosas o dañinas. Por ejemplo, que es retirar la mano cuando nos vamos a quemar. Es algo innato que nuestro cuerpo la retira. Tenemos los reflejos condicionados, que estos son los aprendidos. Es totalmente lo opuesto a los innatos. Se llevan a cabo mediante un aprendizaje y el más conocido es el condicionamiento clásico o pavloviano, que es el tipo de aprendizaje según el cual un estímulo con valor neutro, que inicialmente no provoca ninguna respuesta, termina produciendo respuestas automáticas por asociación con otro estímulo que normalmente las provoca. El ejemplo de Pavlov fue de enseñarle a un perro que tenía que comer cuando él sonara una campana. Entonces, automáticamente el perro sabe que le iban a dar de comer después del sonido de la campana. Ese es los reflejos condicionados. Tenemos en el tercer lugar un reflejo miotático o de estiramiento. Se produce cuando estiramos un músculo y este provoca una reacción de contracción opuesta al estiramiento. El más conocido quizás es el reflejo rotuliano, que suele explorar en la consulta médica y consiste en percutir el tendón rotuliano con un martillo de reflejos con el objetivo de que la persona responda con una contracción brusca del músculo cuádriceps femoral. Por último, tenemos el reflejo automatismo medular, que se produce cuando existe un traumatismo y se lesiona la médula espinal. Esta se desconecta del cerebro y el segmento inferior produce la respuesta del arco reflejo. Algunos de estos reflejos también intervienen en el funcionamiento de la vejiga o el recto, en la reaparición del tono muscular o en la realización de determinados movimientos involuntarios. Con esto terminamos el tema de arco reflejo. Gracias por su atención.